En Meridian Science contamos con más de 50 años de experiencia en inocuidad alimentaria, calidad y sostenibilidad. Estamos presentes en 28 países con una red de más de 100 laboratorios y 8.000 empleados comprometidos a nivel mundial, con una presencia de más de 20 laboratorios en Latinoamérica, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Bolivia. Somos el laboratorio más grande y más moderno enfocado en alimentos en Perú. Y desde nuestra sede o cualquiera de nuestra red mundial podemos ofrecer análisis químicos como plaguicidas, metales y alérgenos, análisis microbiológicos en agua, superficies y alimentos, auditoría de certificación, asesorías, capacitaciones y muchos otros servicios requeridos por la industria alimentaria. Como líderes mundiales en análisis de la industria alimentaria, nos hemos preocupado en tener un laboratorio en Perú con equipos de última generación y ambientes amplios y separados que eliminan cualquier posibilidad de contaminación cruzada, garantizando a nuestros clientes los resultados más confiables del mercado. A su vez, nuestro equipo técnico constantemente se entrena e intercambia conocimientos por medio de nuestra red global, lo cual nos permite tener profesionales con la más alta experiencia en el medio. Gracias a nuestros altos estándares globales de calidad, podemos asegurar que contamos con la mayor cantidad de controles, mayor cantidad de test de preeficiencia y un área de calidad independiente que otorgan un alto nivel de confiabilidad en los resultados. Contamos con la acreditación ISO 17025 otorgada por ANAC, estamos autorizados por SENASA, además trabajamos bajo el esquema de Free Monitoring en Alemania, los cuales garantizan la óptima calidad de nuestros procesos y resultados. Tenemos los mejores límites de cuantificación en plaguicidas y metales pesados de Perú. Adicionalmente, ofrecemos los mejores tiempos de respuesta del mercado, incluso reportando el mismo día de recibida la muestra. Nuestro equipo comercial y de atención al cliente está preparado para atenderlos en cualquier lugar del Perú, de manera presencial o virtual y de la forma más rápida y eficiente posible. Más allá de nuestros altos estándares, respaldo y reputación a nivel mundial, estamos muy enfocados en mantener una estrecha relación con nuestros clientes, solucionando sus dudas y asesorándolos desde la elaboración de sus programas de monitoreo hasta el arribo y liberación de sus productos en destino. Contamos con diversos canales de comunicación donde nos pueden contactar y conocer más de todos nuestros servicios. Ofrecemos tours guiados en nuestras instalaciones, visitas en campo o en planta, charlas in-house, soporte técnico y contamos con un extenso programa de capacitaciones online de diferentes temas a lo largo del año. Por todo esto, somos el socio preferido de la industria de alimentos en el mundo. Te invitamos a ser parte del mundo Meridian NutriScience y sentir la diferencia. Buenos días a este webinar que tiene como objetivo brindar información relevante a la cadena productiva de la quinoa en Perú. Hoy tocaremos el tema de Fosetil aluminio en quinoa. Para desarrollar el tema tenemos la participación de Higinio San Martín, quien es gerente comercial de Meriux en Perú. Higinio, agradecemos tu participación y puedes comenzar este webinar, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jonathan, Nicole, por la invitación. Voy a compartir pantalla. De acuerdo. Ok, la charla de hoy es una visión general de los plaguicidas, pero con un enfoque netamente en Fosetil aluminio en quinoa. Como ven en la pantalla, mi nombre es Higinio San Martín, soy gerente comercial en Meridian NutriScience Perú, Bolivia. Como vieron en el video, tenemos presencia como laboratorio de análisis en más de 27 países, pero a la fecha en 28 países en realidad, para ser exactos, presencia en 28 países, más de 100 laboratorios. Tenemos de hecho 104 laboratorios repartidos en los 5 continentes y poco más de 8.000 empleados. ¿No? Presencia en los principales destinos como Alemania, Italia, Francia, España, ¿okay? China, Australia, India, etc.
Ok, esta es la agenda del día de hoy. Va a haber una introducción para contarles un poco qué son los plaguicidas y qué es el fosfatil aluminio como tal. Vamos a ver también la definición de inocuidad de límites máximos de residuo y cómo se establecen. Vamos a ver algunas notificaciones de Europa para que vean qué es lo que está pasando en Europa, qué monitorea Europa. Y por último, el resumen de positivos, en donde vamos a hablar bastante sobre fosfatil aluminio, sus fuentes, un poco de su historia, etcétera. A manera introductoria, los plaguicidas, la definición de plaguicidas para el caso de la Comunidad Europea, es algo que previene, destruye o controla un organismo que causa un daño económico en el cultivo. ¿Ok? El plaguicida controla las plagas, porque las plagas dañan el cultivo y hacen que la producción disminuya, afecten la producción. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, Jonathan o Nicole, no sé si me pueden ayudar porque escuché ahí que hubo algo, me interrumpen sin ningún problema. ¿Ok? Bueno, productos fitosanitarios está dentro del grupo de los plaguicidas, es decir, todos los productos fitosanitarios son plaguicidas. No son exactamente lo mismo, porque dentro del grupo de los plaguicidas también están los biocidas. ¿Ok? Pero vamos a enfocarnos en los productos fitosanitarios. Dentro del grupo de los plaguicidas, ¿qué son los productos fitosanitarios? Como su nombre lo dice, fitosanitario, su objetivo es proteger a las plantas e influyen en los procesos de vida de las plantas también. Es decir, tenemos dos grupos, los que protegen a las plantas, que son, por ejemplo, insecticidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas, herbicidas, y dentro de la definición de productos fitosanitarios también van a estar los reguladores de crecimiento, ¿ok? Que son los que influyen en los procesos de vida de las plantas. Sustancias activas, en el fondo las sustancias activas, las moléculas o los ingredientes activos, son quienes se encargan de realizar o son los que llevan a cabo los controles sobre los insectos, sobre los ácaros, sobre los nematos, sobre los hongos, sobre las malas hierbas, etc. ¿Okay? Esas son las sustancias activas. Y las sustancias activas pueden ser de tres tipos. Las sustancias activas químicas, las sustancias activas biológicas porque tienen vida, y las sustancias activas que provengan de extractos vegetales. ¿Ok? Insecticidas. Como ustedes ya los conocen, insecticidas, ahí está el clorpirifos, por dar un ejemplo, que es un insecticida químico, cipermetrino, un insecticida químico. Bacillus thuringiensis también es un insecticida, pero es un insecticida biológico, a base de bacterias. Matrine y carangin son insecticidas que provienen de extractos vegetales. ¿Ok? Luego algunos acaricidas como la metina, el fenpiroximato, los nematicidas como por ejemplo la fensulfona y causafos, que sirven para controlar nematodos que están en el suelo. ¿Okay? Y la parte más importante, los fungicidas. ¿No? En los fungicidas está el metalaxil, que se ha encontrado mucho en la quinoa peruana, y está el fosfatil aluminio. El fosfatil aluminio como tal es un fungicida y tiene muchos nombres comerciales en Perú. Muchos nombres comerciales que provienen de diferentes casas comerciales, es decir, tienen diferente marca, pero el ingrediente activo es el mismo, el cual sí puede variar su concentración por kilogramo o por litro. Un nombre comercial puede tener más fosfatil aluminio que otro plaguicida que se venda con un nombre comercial diferente, pero ambos pueden tener el mismo ingrediente activo. ¿Ok? Un fungicida biológico, Bacillus subtilis, por ejemplo, que también es muy usado en Perú, en diferentes cultivos. Por último, los herbicidas, glifosato, paraquat, indaciflán y los reguladores de crecimiento. Recuerden que los reguladores de crecimiento, para el caso de Europa, también se consideran productos fitosanitarios. Ahí está el etefón, el triazurón, el folclorfenurón, el paclobutrazol, el uniconazol. Ok. Vamos a hablar de la inocuidad y los límites máximos de residuos. Como todos ustedes saben, la inocuidad alimentaria es la garantía de que un alimento no va a causar daño a la persona que consuma dicho alimento. Es sinónimo de que es sano, de que no los va a enfermar, que no los va a intoxicar, que no los va a enviar al hospital, que no los va a matar, ¿ok? Que no va a haber una intoxicación ni aguda ni a largo plazo, ¿ok? Y límites máximos de residuos es el nivel más alto de un residuo de plaguicida que es permitido legalmente en el alimento. Es un indicador de cumplimiento legal, de cumplimiento comercial, de cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. ¿No? En la gran mayoría de los casos, la verdad que exceder un límite máximo de residuos no significa de que sea dañino para el consumidor. ¿Okay?
En la gran mayoría de los casos. Sí hay algunos casos en donde excediéndolo sí podría ser dañino para cierto grupo de consumidores y para todos también podría ser, pero son casos muy puntuales. ¿Okay? Pero los límites máximos de residuo, para evitar que esto se confunda, se tienen que cumplir para que el producto se pueda comercializar, para que siga siendo legal. Si no se cumple, no se puede comercializar, ¿no? Y los límites máximos de residuo, como también ustedes saben, varían dependiendo del destino, ¿no? Veamos, ¿cómo es que se establecen los límites máximos de residuos? La parte interesada, normalmente, esto es en Europa, ¿ok? Que en Estados Unidos es muy parecido, por no decir que casi igual, ¿ok? Para establecer los límites máximos de residuos, la parte interesada, que puede ser, por ejemplo, la casa comercial que vende el agroquímico, ¿no? Que es el principal interesado en que el producto se venda, se comercialice, porque es un negocio, tiene que presentar un expediente a la EFSA, en este caso, en donde se establece la cantidad de ingrediente activo, la cantidad de producto comercial que se va a utilizar, la frecuencia, que como ustedes pueden ver en las etiquetas, la frecuencia de aplicación puede ser una vez por campaña, 2, hasta 3 he visto, aplicar máximo 3 veces por campaña, en algunos plaguicidas. ¿Ok? Entonces se establece la cantidad de producto, la cantidad de ingrediente activo a aplicar, la frecuencia de aplicación, la etapa fenológica en la que se debería aplicar o se recomienda aplicar en el campo, ¿ok? Luego también se presentan datos experimentales, como por ejemplo una curva de degradación, en donde se pueden mostrar los residuos que se esperan que hayan en el alimento que se va a comercializar, ¿ok? Obviamente cumpliendo las buenas prácticas agrícolas que van a estar amarradas a las recomendaciones de la etiqueta. Y por último, los valores toxicológicos de referencia para el plaguicida, que tiene que presentarse los valores toxicológicos desde un punto de vista agudo y crónico. Agudo, que es el IDA, ingesta diaria admisible, y crónico, que sería el ARFD. ¿Ok? Perdón, ingesta diaria admisible, que es el crónico, y la dosis aguda de referencia, que es el ARFD. Son valores toxicológicos que para que se pueda establecer el MR van dentro del expediente, luego la EFSA lo que hace es revisar esta información y en base a la cantidad de residuo que ha quedado en el alimento, cumpliendo las buenas prácticas agrícolas, lo que hace EFSA es hacer ensayos para poder traspolarlos al humano y decir, ok, con esta cantidad de residuo que está quedando, ok, no es perjudicial para el consumidor, para el humano, ¿no? Y para todos los grupos de humanos, para niños, ancianos, para todas las personas vulnerables. ¿Ok? Y el LMR queda establecido a ese nivel. Lo que no hace EFSA es añadir más ingrediente activo para ver cuál es el nivel desde el cual ya se consideraría peligroso, ¿no? Lo que hace EFSA es, en base a la información que le presentan, con la cantidad de residuo que está quedando en ese alimento, hace las pruebas. Si ahí es seguro para el consumidor, el LMR queda establecido a ese nivel. Con esto lo que les digo es que si la parte interesada presenta dentro del expediente que van a dejar 2 partes por millón de residuo en el alimento, EFSA con esas 2 partes por millón es con lo que trabaja y hace sus pruebas. Si 2 partes por millón es seguro, el LMR queda establecido a 2 partes por millón, pero podían haberle presentado, no sé, 50 partes por millón de residuo en el alimento, 80, 100, 200, y en base a esos 200 partes por millón, o eso, ¿sí? Iba a ser el ensayo y luego lo traspolaba al humano y podía haber quedado el LMR a ese nivel. O sea, depende mucho qué le presentan a esta entidad. Ok, notificaciones de productos enviados a Europa con el enfoque en quinoa. La última alerta sanitaria que hemos tenido ha sido en julio, el 15 de julio, y ha sido por residuos de clorpirifos, no muy altos, si se dan cuenta, miren. Investigué un poco en la web oficial de Europa y la cantidad de residuos que encontraron en esta quinoa que venía de Perú, que es quinoa proveniente de Perú, que entra vía Países Bajos, vía Holanda, y la notificó Dinamarca, tenía solamente 0.012 partes por millón, muy cerca al límite máximo de residuo, que es 0.01 o 0.010, ¿no? Muy cerquita. Pero, bueno, la decisión hasta hoy día, porque esto está actualizado hoy día, sigue sin definirse. ¿Ok? Y luego tenemos otros casos como el 2-clorotanilol, que es un metabolito del óxido de etileno, ¿no? Que se encontró en quinoa de la India. Como saben, en la India se usa bastante óxido de etileno, y el óxido de etileno va degradando en esta molécula que es el 2-cloroetanol. ¿Ok? Luego tenemos nuevamente un caso de óxido de etileno,
ocratoxinas, clorpirifos en quinoa de Bolivia y ocratoxina nuevamente. El más reciente es de aquí, que todavía no se ha tomado una decisión, y es quinoa peruana. Esto podría, o de hecho ya ha afectado y ha aumentado los monitoreos a la quinoa peruana. Resumen de positivos. Y aquí nos vamos a centrar, bueno, vamos a hablar algo genérico y luego nos centramos en el fosetil. Ok. Esta es la quinoa de la campaña del año pasado. Y la verdad, vamos a pasarla rápidamente y luego entramos al resumen de positivos de la campaña de quinoa 2022 hasta la semana pasada. ¿Qué está pasando con la quinoa peruana? Bueno, top 1, el top quiere decir es la molécula que más veces hemos encontrado aquí, en nuestro laboratorio. La cipermetrina y el clorpirifos son las dos moléculas que más veces encontramos en los análisis de residuos de plaguicida, ¿no? Y el porcentaje de frecuencia significa, sí, cipermetrina es la molécula que más veces encontramos, pero de cada 100 muestras, ¿cuántas veces encontramos cipermetrina? De cada 100 muestras, 29 tienen residuos de cipermetrina en diferentes concentraciones. Como pueden ver, en Europa la tolerancia es alta, 0.3 partes por millón es bastante alto. Ok, luego está el clorpirifos. Miren el fosfetiraluminio, está en el puesto 14. Ok, porque la verdad no teníamos el año pasado tantos análisis de fosfetil en comparación con los de este año. 56% de frecuencia, ok, de cada 100 muestras, 56 tenían presencia de fosfetilaluminio. Okay, la verdad es que nunca hemos encontrado fosfetilaluminio como tal, lo que hemos encontrado es el ácido fosfónico. Más adelante les vamos a explicar por qué la definición de residuos de Europa incluye al fosfetilaluminio más el ácido fosfónico y sus sales. Lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a entrar ahora al resumen de positivos de la actual campaña. Listo. Cipermetrina y clorpirifos siguen siendo las dos moléculas que más veces hemos encontrado. Pero el fosfetilaluminio ya subió al puesto 3. ¿Por qué? Porque el fosfetilaluminio este año ha tenido un crecimiento, les diría, muy por encima de lo esperado. Muy por encima. Y el fosfetilaluminio está en el top 3. Y si se dan cuenta, de cada 100 análisis que hacemos de fosfetilaluminio en quinoa peruana, en el 85% aparece. De cada 100 muestras, 85 tienen presencia de fosfetil, a diferencia del año pasado que estaba alrededor de los 50. Ok, fosfetilaluminio, como pueden ver, incluye ácido fosfónico, luego tenemos el carbofurano, ciflutrina, perimidosmetil, la cianotrina, etc. Vamos a ahondar más en el fosfetil. Bueno, recuerden esta parte, el límite máximo de residuo de fosfetil para el caso de Europa es 2 partes por millón. Y vamos allá. Fosfetilaluminio en la campaña de quinoa, déjenme ver algo para confirmar, sí, 85%. De este 85% de muestras que tienen presencia de fosfetilaluminio, ¿ok? Prácticamente el 30% está de 0.01 a 0.05 partes por millón. ¿Ok? Ligeramente por encima de 0.05 hasta 1 ppm tenemos 47%. De 1 ppm a 2, 4.2%. El problema es cuando la quinoa supera las 2 partes por millón. Ahí tenemos un 4.5%. ¿Por qué? Porque 2 ppm es el límite máximo de residuos de fosfetilaluminio para el caso de Europa. Incluso, la verdad, la quinoa que está cercana al límite máximo de residuos podría ser una preocupación para sus clientes en destino, porque tengan en cuenta de que hay una variación, hay un coeficiente de variación por muestreo y también hay un porcentaje de incertidumbre aplicada al resultado del laboratorio. Entonces, bueno, estos son los resultados. 30% de 0.01 a 0.05. Y por encima del LMR, 4.5%. ¿Ok? Ahora que hemos hecho más análisis en comparación con el 2021, recuerda, el 2021, 56% de frecuencia de aparición del fosfetil
y 2022, a la fecha vamos 85% de frecuencia de aparición del fosfatil. Es decir, el fosfatil aluminio aparece de una manera muy, muy recurrente. Ahora, teníamos las dudas de algunos clientes, colegas, amigos, que nos decían, oye, pero no hay un límite máximo de residuo específico para la quinoa en la página web oficial de la Comunidad Europea. La verdad es que sí la hay. Miren, estos son screenshots, hay dos imágenes aquí, una imagen a la izquierda, una imagen a la derecha. Esta es de la página oficial de la Comunidad Europea donde se pueden ver los límites máximos, ¿ok? Y dentro del grupo de los pseudocereales, que es, así es su definición, dentro del grupo de los pseudocereales está la quinoa. Miren, cuando entran a la web oficial, el grupo principal sí es pseudocereales, pero cuando le damos clic a otros productos que tienen el mismo límite máximo de residuo, se detalla claramente de que ahí está el amaranto, ¿okay? Con sus diferentes nombres científicos, los 3 tipos de amaranto. Está la cañigua con su nombre científico, está la quinoa científico y también está la chía. La chía, a pesar de que no es un pseudocereal, es una semilla oleaginosa, está aquí. Está dentro de ese grupo. Para la Comunidad Europea lo tienen así, ¿no? Y su nombre científico. El límite máximo de residuo por el fosfatil, como pueden ver, es 2 partes por millón. 2 partes por millón. Y aquí les quiero contar un poco la historia del fosfatil aluminio. La verdad que les quería mostrar cómo fue la evolución, pero en el caso de la quinoa no ha habido cambios. Aquí lo que les quiero enseñar es que desde el 2008, que entró en rigor la legislación para el fosfatil y se establecieron los límites máximos de residuo para la quinoa, porque aquí hemos elegido el grupo de los pseudocereales, ya desde el 2008, como pueden ver aquí, desde el 2008 ya tenía un límite máximo de residuo de 2 partes por millón. Claro, en 2008, al menos en Perú, había muy poquitos laboratorios que podían hacer análisis de residuos plaguicidas, pero la verdad fosfatil no se pudo hasta el 2016, finales, incluso inicios del 2017. ¿Ok? 2008, 2 partes por millón. En el 2010 hubo una revisión, 2 partes por millón nuevamente, y así, 2014, 2016, 2018, sigue siendo 2, 2019, 21, 22, y en el 2022 también se hizo una revisión y sigue con 2 partes por millón como límite máximo de residuos. Si no me equivoco, en el papel, o digamos, en la página web oficial, el fosfatil aluminio tiene su autorización de uso hasta abril del próximo año. Y seguro se va a renovar. Es lo más probable. Es lo más probable. Pero 2 partes por millón es lo que es el límite máximo de residuo con el que inició y con el que terminó y está actualmente vigente. ¿Cuándo empezaron los monitoreos en Perú? Miren, el fosfatil aluminio, como les mencionaba, a finales del 2016 o inicio del 2017 recién se empezaron a hacer monitoreos de fosfatil aluminio en Perú, al menos en Perú, ¿ok? Debido a que, bueno, lo deben conocer, Global Gap como tal envió una carta a todos los, no todos los miembros, sino a todas las empresas que participan, o a todas las empresas que auditan anualmente, ¿ok? La norma Global Gap. Empezó a comentar a Global Gap de que habían 7 países que estaban comercializando alimentos que tenían excesos de límite máximo de residuo fosfatil. Uno de esos países, no lo dice en la carta, pero uno de esos países era Perú y eran por granadas. La granada está siendo exportada a Europa y está excediendo los límites máximos de residuo. Incluso la granada también es 2 partes por millón. En la granada, el espárrago, los bananos, el mango, la quinoa, 2 partes por millón. ¿Ok? A raíz de esto, durante las auditorías Global Gap, muchos auditores empezaron a pedir un análisis de riesgo para poder identificar las posibles fuentes de contaminación. Obviamente, la primera fuente de contaminación es el uso del fungicida, del fosfatil aluminio como tal. ¿Ok? Pero hay otras fuentes que las vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Ok? Bueno, uno de los 7 países era Perú, y es por eso que la presión o los ojos de los importadores europeos estaban puestos en Perú también, porque sabían que se usaba. ¿Ok?
Definición de residuos del fosfetilaluminio. De acuerdo. Como les mencionaba, el fosfetilaluminio es un fungicida usado para controlar diferentes enfermedades en muchísimos cultivos, ¿no? Es un producto muy bueno, es muy buen fungicida. ¿Okay? La definición de residuos de la Comunidad Europea indica de que el análisis debe incluir fosfetilaluminio y ácido fosfónico con sus sales. ¿Ok? El fosfetilaluminio degrada en ácido fosfónico rápidamente. De hecho, si les soy muy sincero, en los análisis de quinoa y otros cultivos no hemos encontrado fosfetilaluminio como tal. Lo que hemos encontrado es su degradación. Es decir, hemos encontrado ácido fosfónico. Pero para Europa se tienen que sumar. Por lo tanto, si encontramos ácido fosfónico, estamos encontrando fosfetilaluminio suma. Vamos a decirle suma. O fosfetilaluminio según la definición de residuos de la Comunidad Europea. El límite máximo de residuos para la quinoa, ya lo vimos, es 2 partes por millón. Pero hay muchas fuentes que hay que considerar y quizás hayan fuentes que no están mencionadas aquí, pero estas son las que hemos podido identificar. Si utilizan el ingrediente activo, fosfetilaluminio en fungicida, obviamente van a tener resultados de fosfetilaluminio, porque rápidamente va a degradar en ácido fosfónico y al momento de hacer el análisis se considera el ácido fosfónico. Ácido fosfónico y ácido fosforoso es exactamente lo mismo, son sinónimos. Y el ácido fosforoso se usa ¿ya? En la agricultura peruana. No, muy pocos lo utilizan en la agricultura orgánica, pero se ha usado el ácido fosforoso, se aplica al suelo, ¿no? Mayormente se utiliza en la agricultura convencional. ¿Ok? A ver. Luego, si se utiliza tefón, que bueno, en la quinoa no se utiliza, pero es bueno que sepan que el etefón, una parte del etefón es ácido fosfónico. Por lo tanto, si utilizan etefón, van a tener resultados de fosfetilaluminio suma. Si usan glifosato, también lo que va a pasar es que el glifosato va a degradar en amino metil fosfonic acid. Fosfonic acid. Es decir, glifosato, una parte del glifosato va a degradar en aminometil fosfonic acid y va a aportar en el resultado del ácido fosfónico. Luego, glifosato. El glifosato degrada, fosfito potasio, que también hay algunos productores de agricultura orgánica que lo han utilizado. Fosfito potasio también va a aportar en la cantidad de... Bueno, fosfito potasio también va a aportar en la detección de fosfetilaluminio suma. ¿Ok? Luego, guano de ave, pues no de cualquier ave, sino guano de ave de corral, digámosle, o cualquier guano de ave, pero de aves que hayan sido alimentadas con fosfato dicálcico, también. ¿Ok? Bueno, y por último, otros productos que no detallan todos sus constituyentes. Por ejemplo, hay productos que en su etiqueta y en su hoja de seguridad no detallan todos los constituyentes y puede ser que tengan ácido fosfónico. Entonces podrían estar usando algún producto que no lo saben, están usando ácido fosfónico y están aportando fosfetilaluminio a la planta, ¿no? Miren, esto no lo he puesto en la lista, pero algunos colegas me mencionan de que sospechan de que los productos de extractos de algas tienen ácido fosfónico. Como nosotros no lo hemos comprobado, no lo puedo poner en la lista, pero están haciendo algunas pruebas con estos extractos, bueno, fertilizantes a base de algas, para ver si es que efectivamente causan residuos de fosfetilaluminio o no. ¿Cómo es que reportamos el fosfetilaluminio? Miren, el fosfetilaluminio nosotros lo reportamos en la parte superior, va el fosfetilaluminio, incluido el ácido fosfórico, así como lo pide Europa. ¿Ok? Y sale 0.59 en este ejemplo. Ácido fosfónico, 0.44. Siempre cuando reportemos ácido fosfónico, tenemos que reportar fosfetilaluminio, incluido ácido fosfórico. Siempre aumenta un poco. Aumenta un poco porque Europa nos pide hacer un cálculo en una calculadora digital oficial de la Unión Europea, que está en el URL Datapool, que lo vamos a ver en la siguiente diapo, en donde el resultado que tengamos de ácido fosfónico se multiplica por un factor de conversión. Vamos a verlo luego. ¿Ok? El resultado que hay que comparar contra el límite máximo de residuos es el de aquí.
fosetil aluminio, incluido ácido fosfónico. En la parte inferior detallamos que encontramos fosetil, encontramos ácido fosfónico y el cálculo. Fosetil, la verdad, en quinoa nunca hemos encontrado. Lo que encontramos es ácido fosfónico. Y aquí está ácido fosfónico 0.44. Luego aumenta por el cálculo. Y les voy a mostrar cómo es que se hace el cálculo. Entramos a esta página web que nos da el acceso a la definición, al cálculo de definición de residuos. Y vamos por acá. Lo que hacemos es colocar el resultado fosetil que hemos encontrado. La verdad no encontramos nada y le colocamos 0. Y en el ácido fosfónico, la verdad, casi siempre encontramos, en el 85% de las muestras donde nos piden fosetil lo encontramos, 0.44, y esto se multiplica por un factor de conversión que está ya asignado por la Comunidad Europea, que es 1.343, y nos da como resultado 0.591, 0.59, o 0.6, si queremos redondear. Y ese es el resultado que hay que comparar contra el límite máximo de residuos. Este es el resultado el que va a revisar el importador allá en Europa. ¿Ok? Bueno, esa era la presentación. Si tienen alguna... Muchas gracias, Higinio, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas, como por ejemplo, nos mencionan, ¿qué otros países monitorean el fosetil aluminio? La verdad es que, mire, les cuento un poco lo que he estado conversando con mis colegas de Merier China y de Merier Estados Unidos, que en Estados Unidos nos llamamos Merier Nutrición en Sílica. En Estados Unidos hay hay tolerancias de fosetil para algunos cultivos, que no para todos, para algunos, pero lo que se analiza en Estados Unidos, los laboratorios de Estados Unidos lo que analizan es fosetil aluminio, no incluyen al ácido fosfónico. Y la verdad, el requerimiento de análisis de fosetil aluminio les diría que es bajísimo. Y como se dan cuenta, y como les comentaba, lo que encontramos es ácido fosfónico. Entonces, en monitoreos de Estados Unidos, laboratorios de Estados Unidos, lo que va a buscar es fosetil, no lo van a encontrar. ¿Ok? Se han hecho consultas ante la FDA para entender si es que se debe incluir el fosetil, se debe incluir el ácido fosfónico, pero la verdad la definición de residuos en Estados Unidos no lo incluye. Hay algunas dudas, pero lo cierto es que los laboratorios allá no incluyen ácido fosfónico, así que si hay un monitoreo oficial no lo van a encontrar. En mi experiencia, les digo, solamente hay un cultivo donde hemos encontrado fosetil aluminio como tal, es decir, el fungicida, que es en fresas, un par de veces de miles de análisis. Entonces, digamos que en Estados Unidos lo monitorean muy poquito, pero solo buscan fosetil aluminio, no buscan el ácido fosfónico. China es la misma historia. La diferencia, perdón, es una historia parecida en China. En China no hay mucho monitoreo, la verdad. Mi compañero allá me dice, la verdad, no nos piden esos análisis. Es bien raro que analicen fosetil. Remotamente lo podrían hacer, pero en China sí se incluye al ácido fosfónico. Es decir, la definición de residuos de fosetil aluminio en China incluye al ácido fosfónico, tal cual Europa. La diferencia es que en China, en la práctica, no es un monitoreo, o sea, no se hace ese análisis de fosetil aluminio como un análisis de rutina. No lo están haciendo. Y hay LMR solo para 3 cultivos: manzana, uvas y un cultivo más. No es la quinoa, es otro cultivo. ¿Ok? Así que, no, importante que sepan también que para el caso del Códex, la definición de residuos es igual que la de Europa, se incluye el ácido fosfónico. Estados Unidos es uno de los pocos, de hecho hay otros países que solamente analizan fosetil aluminio. Estados Unidos, Corea me parece que también es solo fosetil aluminio. Ese es un poco mi explicación. Otra pregunta tenemos, ¿qué otros productos pueden ocasionar residuos de fosetil aluminio? La verdad que hay muchos productos que se sospecha que causan fosetil aluminio, como lo que les comentaba, por ejemplo, el tema de las algas, ¿no? No lo he puesto aquí porque todavía nosotros no lo hemos validado, pero tengo 4 amigos agroexportadores que están en esa investigación ahora. Es decir, en este momento están haciendo esa investigación porque sospechan de que los
fertilizantes a base de algas pueden contener ácido fosfónico y puedan estar aportando fosfetilaluminio a su cultivo, ¿no? Uno de ellos tiene cultivo orgánico, entonces, y está usando estos fertilizantes a base de algas. Y la verdad, les digo, cualquier otro producto puede estar generando el ácido fosfónico. El tema es que hay que identificarlo, ¿no? Muchos clientes no saben de dónde viene, hemos visto esta tabla, le comenté lo de las algas que podría ser para que lo evalúe, y no. No, algunos están haciendo investigación también sobre si los ácidos húmicos pueden causar ácido fosfónico. Puede ser, ¿no? Porque el ácido húmico proviene del guano, y si ese guano venía de aves alimentadas con fosfato dicálcico, puede ser que esté también, ¿no? Pero en general se sospecha mucho de los fertilizantes usados tanto en agricultura convencional como en orgánica. En los fertilizantes foliares, sobre todo los foliares. A pesar de que el fosfetilaluminio, si es aplicado al suelo, la planta lo absorbe por las raíces y luego lo distribuye por la planta, a pesar de que es sistémico, vía foliar también es absorbido, se absorbe por vía foliar. Entonces, si usan un fertilizante foliar que tenga ácido fosfónico, van a estar aportando fosfetilaluminio. Se tendrían que hacer muchas pruebas, ¿no? Yo hasta diría producto por producto, si se sospecha alguno, claro, ¿no? Ok, Higinio. ¿Podrías brindarnos algunas conclusiones referentes a este tema, por favor? Sí, miren, conclusiones del fosfetilaluminio es que, a pesar de que el límite máximo de residuos es 2 partes por millón, que parece alto, si comparamos, por ejemplo, con una cipermetrina, o que tiene 0.3 partes por millón, o cualquier otro ingrediente activo, 2 partes por millón se puede cumplir, claro que sí, pero hay que tener mucho cuidado, porque es también muy fácil excederlo, ¿no? Otros cultivos, por ejemplo, los arándanos, empezaron con 2 partes por millón, y muchos agroexportadores estuvieron ahí al límite, y era un riesgo exportar a Europa, ¿no? Porque Europa sí lo monitorea. Pero hoy por hoy, por ejemplo, el arándano pasó de 2 partes por millón a 80, y de 80 a 200. En Cuba no recuerdo si 50 o 100 partes por millón, pero otros cultivos tienen unas tolerancias, por las nubes, altísimas. Eso en cierta forma nos dice de que el fosfetilaluminio para el consumidor está evaluado de que no es perjudicial para la salud, ¿no? El tema es que, como vieron, los límites máximos de residuo se establecen en base a los estudios que presenta la parte interesada, la casa comercial, por ejemplo. Y si el estudio estaba hecho a 2 partes por millón de residuos en el alimento, el LMR queda establecido ahí. ¿Ok? No se confíen con 2 partes por millón, porque hay muchos productores que lo exceden, ¿no? Un 5 o 6%, como pudieron ver en la presentación. Para identificar las fuentes de otra conclusión, yo diría, es clave identificar de manera temprana las posibles fuentes de contaminación, ¿no? Mediante una evaluación de riesgo, identificar, mira, si no han tenido problemas de fosfatil y han venido usando ciertos fertilizantes, sea foliar, como les decía, o sea vía suelo, tener un historial de lo que han venido usando para que cualquier cambio en este programa de aplicación, sea fitosanitario, aplicación de nutrientes o nutricional vía suelo, si hacen algún cambio y luego aparece el aluminio, puedan hacer pruebas para saber si ese producto en particular les está causando esta desviación. ¿Ok? Eso es clave. Identificación temprana, evaluación de riesgos. Yo les diría mucho foco con eso, porque una vez que avanza la producción y no lo identifican, va a volverse un ciclo, ¿no? Va a volverse un ciclo y lo van a seguir usando, van a seguir teniendo problemas. Es difícil, sí, para la quinoa orgánica llegar sin residuo fosfatil. Es complicado, pero es posible, ¿no? Hay un 15% que lo logra. Esas serían mis conclusiones. Ok, Gina, tenemos una pregunta. Juan Víctor. Hola. ¿Qué tal, Jonathan? Hola, Higinio. Buen día a todos. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Víctor. ¿Qué tal? Juan Víctor, acá de Solid. Higinio, acá justo estoy recibiendo también la charla de la actualización de la normativa europea, ¿no? Que está brindando el SENASA.
están haciendo ya algunas actualizaciones que van a hacer más monitoreo en el tema de trazabilidad y están enfocándose también algunos de estos residuos de Fosetil que estamos teniendo, ¿no? Ya está, Europa está alarmado, casi todos los clientes en general, ¿no? Los europeos van a aplicar la nueva actualización de la normativa a partir del 1 de enero del 2023. Mi consulta iba, Higinio, no sé si tienes experiencias en el tema de si hay fijación del ácido fosfónico o del fosetil aluminio en el suelo y por qué periodo de tiempo, ¿no? ¿Por qué periodo de tiempo se fija en el suelo? Uno es eso, y el uso de fertilizantes fosfatados, ¿qué tanto pueden ayudar en el tema de la formación del fosetil aluminio, ¿no? En el cultivo? Bueno, en el caso de fosfatados no hemos hecho pruebas todavía, pero lo voy a anotar porque sí me gustaría hacer algunos ensayos. Dame un segundo. No hemos hecho pruebas. No creo, la verdad, que causen problemas, pero una cosa es la teoría, otra cosa es en la práctica. Voy a hacer algunas pruebas con fertilizantes fosfatados. Eso era uno. Fijación. A ver, fijación en el suelo. Yo te digo, según la teoría, el fosetil aluminio es mucho más estable en el agua que en el suelo. Pero por experiencia en la práctica, te puedo decir, yo usaba ácido fosforoso en campo, en otros cultivos, no puntualmente en quinoa, varios cultivos que no son quinoa, ¿ya? Yo también usaba fosetil aluminio en suelo, pero el ácido fosforoso que yo usaba por suelo, la verdad, yo quise sacar una producción orgánica de arándanos, por ejemplo, arándanos orgánicos, y tuve problemas porque al aplicar el ácido fosforoso al suelo, al menos 3 años lo tuve en el suelo. La planta lo absorbía, y lo llevaba al fruto. En la quinoa puede ser que se comporte diferente, pero la verdad, yo creo que va a ser parecido. Al menos 3 años tuve ácido fosforoso en el suelo. Ahora, si se utiliza fosetil aluminio, no he medido la porción de fosetil aluminio que se convierte a ácido fosforoso. De hecho, se convierte todo, pero no sé cuánto se aporta, a diferencia de aplicar el ácido fosforoso, que es puro, digamos, ¿no? Yo te diría, en suelo, 2, 3 años, de todas maneras. Y en la teoría, en el agua es más estable todavía. O sea, habría que medirlo en agua, pero si en la teoría es más estable, poco más de 3 años debería estar en el agua también. Ahí, disculpa, Jonathan, ahí de repente complementar, y qué tanto si está en el suelo, llegue a las aguas de, no sé, de riego, por lixiviación, filtración, ¿qué posibilidades podría haber, Higinio? Lo único que podríamos hacer, o sea, lo veo un poco difícil, dependiendo a qué profundidad esté el pozo, ¿no? A qué profundidad esté el acuífero. Pero, por ejemplo, donde yo he trabajado, habían pozos hasta de 100 metros de profundidad, como habían pozos hasta de 30, 40. Ahí lo que se puede hacer es evaluar el agua para ver si tiene fosetil aluminio, ¿no? Sobre todo, yo haría una evaluación de riesgo. Digo, mira, tengo 3, 4 pozos, un pozo que tiene menor profundidad, y se ha usado fosetil aluminio en el suelo, ver si es que llega al agua. Pero si llega al agua, en la teoría es que es mucho más estable que en el suelo. Sí, puede llegar el fosetil aluminio a los acuíferos dependiendo de la profundidad. Por ejemplo, en un pozo de 100 metros de profundidad, no creo que llegue. Pero si es a 12 metros, que también hay pozos a esa profundidad, sí, 12 metros podría llegar. Ok, si no hay otras consultas, Gino, queremos agradecer nuevamente tu participación. Esperamos contar contigo en otra oportunidad y muchas gracias a todos.